Buenas noches, nosotros somos estudiantes de la Corporación Unificada de Educación Superior CUN. El día de hoy les vamos a exponer nuestra tesis con sus respectivos argumentos, la cual lleva por nombre Brasil perdió influencia regional, un antes y un después. Los integrantes de este grupo somos... Hola, buenas noches, Jenny Aldana. Yo les voy a argumentar con respecto a que Brasil ejerció un modelo de influencia directa a través del impulso de procesos e integración regional en Sudamérica. Buenas noches, mi nombre es Alejandra Espinosa y les voy a exponer el argumento que se benefició de los cambios en el equilibrio del poder a partir de la caída del unipolarismo sostenido por la supremacía estadounidense. Mi nombre es Catherine Sarmiento. El argumento que les voy a exponer es un ideal, superar el dilema de seguridad en Argentina para desplegar un poder regional y mundial. Correcto. El primer argumento ejerce un modelo de influencia directa a través del impulso de procesos de integración regional en Sudamérica. Contribuye inicialmente en el gobierno del presidente Lula, donde pues, su política exterior se basaba, era más diferente, más modernizado, pero pues aún así no logró tener un fuerte poderío debido a que tenían en ese momento, antes de Brasil tenía muchos inconvenientes con relación al poder contra Estados Unidos. En ese momento Estados Unidos trató también de apoderarse, de influenciar mucho a Brasil, especialmente pues, a los países que estaban alrededor de él. También existía mucho como incertidumbre en la parte militar, ya que Brasil no era muy poder, no tenía bastante influencia con la parte militar, mientras que en ese caso pues Argentina tenía como una parte más fuerte y pues sostenía su competencia entre ellos dos. Sin embargo, pues logró ser líder de una integración en la parte suramericana con los Estados miembros, pero sin embargo no ha sido posible por la potencia mundial que es Estados Unidos. Nuestro segundo argumento indica que se beneficiaron como tal de la caída del unipolarismo que sostuvo por mucho tiempo Estados Unidos. Se refiere a que cada país, hablando de Brasil y Estados Unidos, ejerció o ha ejercido a través del tiempo una influencia muy marcada en cada una de las regiones. Decimos que se beneficia en el momento en el que Estados Unidos deja de ser el país del cual todos los países latinoamericanos dependan, sino que el multipolarismo da paso a que otros países con fuertes poderes económicos puedan también ejercer ese liderazgo, ese poderío. Se dice que toma el beneficio cuando los países latinoamericanos no están de acuerdo en que Estados Unidos tenga tanta participación o tanta influencia en sus economías. Entonces, la estrategia en este caso de Brasil es crear una integración regional con el fin de impulsar las economías latinoamericanas y así poderse impulsar también como un país líder para Latinoamérica. Bueno, como ya les decía, el argumento que les voy a exponer es el ideal de superar el dilema de seguridad en Argentina para desplegar un poder regional y mundial. Entonces, bajo el gobierno de Enrique Cardoso, se da a conocer las políticas exteriores de Brasil más claras, las cuales son dos: la definición de Sudamérica como área de influencia y la segunda, participación de la política de conflictos regionales. Entonces aquí vamos a empezar a ver que Brasil tiene una visión de ser potencia, de un país desarrollado en la década de los 70, y ahí es cuando empieza a ejercer su política exterior. Entonces, para poner en contexto, en Argentina, en los años 70, se empieza a ver una figura del caudillo. Posterior a eso, cuando cae, digamos que esta figura, entonces se empieza a ver el poder militar. Entonces en 1976 dan el primer golpe de estado y pues ahí se toman el poder. Cuando se toman el poder, entonces se empieza a ver toda la crisis civil que se conoce como los vuelos de la muerte, todos los desaparecidos que hubieron en Argentina. Luego de eso, pues la guerra de las Malvinas, que se desató entre los ingleses y los argentinos. Finalmente Argentina pierde
¿Por qué? Pues porque no tenía todo la estrategia militar y el poder militar que tenían en ese momento pues los ingleses. ¿Y qué deja esto en Argentina? Pues una crisis de recesión e hiperinflación, que es lo que conlleva siempre al terminar una guerra. Entonces, básicamente, ¿qué dice el presidente Alfonsín? Tiene que firmar una ley del perdón y el olvido para llegar a un punto final en la Argentina. Entonces, básicamente, el presidente Sarney y Alfonsín le dan la vuelta como a la democracia en Argentina y el Brasil, donde terminan sellando un pacto de estabilidad entre las dos potencias. Entonces, en Argentina se trata de estabilizar la economía y pues obviamente que Brasil ejerce influencia allí. ¿Cómo la ejerce? Pues haciéndole, digamos, que toda la asistencia después de la crisis que vivió Argentina. Después de todo esto, pues Estados Unidos se quería meter en este problema que enfrentaba Argentina, porque claro, Estados Unidos quería sostener a Argentina porque Estados Unidos también quería hacer influencia, pero a nivel Latinoamérica, y obviamente que esto no le era beneficioso a Brasil porque él era el que quería ejercer el poder y la influencia en el cono sur. Entonces, bajo esto se empiezan a fomentar tratados de libre comercio y de fomento, donde Argentina y Brasil quedan como las potencias del cono sur, superando, digamos, que todos los dilemas de seguridad que hubieron en Argentina. Y pues Brasil impulsando toda la parte de los tratados y pues también fomentando los tratados de asistencia recíproca entre las naciones. ¿Para qué? Para que dentro del cono sur hubiera un poder y que pues obviamente superara el de Estados Unidos. Entonces, bajo el atentado del 2001 en Nueva York, Brasil comienza a desplegar todo un modelo de inserción internacional con sus aspiraciones políticas. Entonces, desde allí rápidamente va creciendo, pero pues digamos que se ha visto incluida en las crisis de los conflictos que han habido internamente en Brasil y de la corrupción, además de infraestructura que no han sido muy buenos, y pues que esto ha hecho que pierda influencia en estos tiempos, tanto en Latinoamérica como en el cono sur. Los argumentos con el cual queremos apoyar nuestra tesis es el aumento del poder político, ideológico y científico de Brasil. Es de resaltar que en las últimas 2 décadas Brasil ha sabido organizarse y gestionar sus recursos, que son vastos, con los cuales ha logrado diversificar su economía a través de diferentes acuerdos y bloques económicos, como lo es el Mercosur y tratados pues, de libre comercio. Podemos encontrar que desde que el expresidente Lula da Silva comenzó su mandato, entendió que tenía una buena cantidad de recursos disponibles para generar riqueza y bienestar en un país que en algún momento tuvo la población más extensa del mundo. Un ejemplo claro de esta influencia que ha empezado a tener Brasil en el mundo fue la adjudicación del Mundial de Fútbol 2014 y Juegos Olímpicos del 2016. Entonces, son ejemplos de su participación y relevancia a nivel internacional. Si nos vamos a una parte más política, encontramos que Brasil fue promotor del G20 en la OMC. También fue uno de los primeros estados en proponer la remodelación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, además de pertenecer al grupo de los BRICS. Un pilar importante de destacar es la creación del Banco de Desarrollo. Este banco es la consolidación de Brasil como potencia, especialmente en el escenario latinoamericano. Este banco básicamente lo que hace es dar apoyo a inversiones públicas y privadas de capital brasileño y pues, a modo de que puedan llegar más allá de sus fronteras. Este banco es una herramienta fundamental para comprender el poderío económico y financiero de Brasil y su expansión a través de los estados vecinos.
Esta estrategia económica que han implementado se ve reforzada en el plano político a través de crear y consolidar nuevas alianzas con otros países de Latinoamérica o potencias emergentes, como pues lo venía hablando el tema de los bloques económicos y participación en el G20 y el BRICS, ¿cierto? El cual de cierto modo le ayuda a reformular las reglas internacionales y favorecer de esta manera una posición en el panorama internacional. Algo que con lo que podemos concluir es que la correcta organización estatal que ha logrado Brasil, a pesar de los últimos años con sus escándalos de corrupción, podemos encontrar que esa organización se llevó a cabo de forma correcta, logrando diversificar su economía, siendo, ¿cierto? Eh, Pasando a aplicar unas estrategias económicas, financieras y políticas interesantes que han desencadenado un fuerte crecimiento sostenido, ¿cierto? Otorgándole ese indiscutible papel de líder regional y su gran visibilidad en el plano internacional, llegando a ser la novena economía del mundo, además de ser partícipe del G20 y los países BRICS. Gracias. En conclusión de todo lo que hemos dicho, podemos percibir la percepción más segura es que Brasil ha perdido totalmente el control interno de su país, dependiendo de las recesiones que han tenido económicas y también por las últimas situaciones de corrupción que han manifestado últimamente. Ok, y Brasil en este momento ocupa el puesto número 75 en el índice mundial de competitividad. Los pilares en los que son menos fuertes es innovación, el tema de la corrupción por los escándalos que nombraba mi compañera y pues la educación. Entonces esto hace que el nivel del país decrezca y pues obviamente que su economía también ha presentado una recesión porque básicamente las políticas monetarias y fiscales que ha venido desarrollando Brasil. Entonces, una de nuestras recomendaciones es pues formar políticas internas del país que le permitan crecer para que éstas puedan ser también influencia regional y luego pues extenderse al cono sur. Eso y pues también la parte de fomentar competitividad bajo una ventaja comparativa frente a los otros países, donde este pueda ser más fuerte y pueda también sacar su política exterior y pues reevaluar su política interna. En esa interna, Catherine, también quisiera adicionar unas cosas, como por ejemplo, Brasil es importante que sea suficientemente articulado en el interior de su país. Debe ser efectivo íntegramente, expandiendo sus territorios, es bastante, siendo, pues reconociendo lo que ellos tienen actualmente, valorando lo que tienen. Y debe manifestar mejor el control sobre sus fronteras. Bueno, con eso culminamos. Muchísimas gracias.